ver qué es el progresismo, afirmando que en primer lugar es una ideología, en consecuencia está en contra de la revelación, en contra de Jesucristo, es anticristiano, es antieclesial, aunque también la iglesia, también los bautizados, también las personas de fe, estamos de alguna manera en mayor o menor medida infectados por estas ideologías en sus distintas formas. Y entonces el progresismo se ha intentado definirla de muchas maneras, pero una de sus características principales es lo que se podría llamar como un evolucionismo unilineal en términos de un progreso que siempre es incremental. Y en consecuencia, siempre lo nuevo es mejor que lo antiguo. Y entonces, pensar en categorías del siglo XXI es mejor que con las del siglo XX y así sucesivamente, porque todo lo que es novedad automáticamente se acoge como bueno, verdadero, superior, entre comillas, avance, evolución, entre comillas, desarrollo. Y entonces se presenta de esa manera. Una de las formas en que eso se expresa coloquialmente es cuando a la gente le dice, bueno, pero eso ya fue. Tú estás pensando como si fueras medieval, eres un arcaico, obsoleto, conservador y distintas maneras de descalificar cualquier planteamiento que cuestione las supuestas bondades de estas novedades. Y tiene múltiples formas. Pero en general, nosotros diríamos que efectivamente el problema tiene que ver con esa característica, pero eso no es su característica principal. Y la característica principal del progresismo es que genera falsas esperanzas, falsas expectativas, que no están centradas en la verdad, sino en planteamientos de distinto tipo que nos proyectan a un futuro siempre mejor, pero justamente sin Dios, sin Jesucristo, no siempre de manera explícita, y en consecuencia, sin una relación central, primordial, primero con el Creador y siguiendo el mandamiento nuevo que el Señor nos ha revelado de amar como Dios ama. Porque efectivamente nosotros, en nuestra fe, nosotros creemos que el Señor vendrá escatológicamente al final de los tiempos, se producirá un juicio y luego se instaurará una realidad superior, pero no como consecuencia de acciones humanas, políticas, tecnológicas, económicas, legales, sino como obra de la redención que ha empezado ya, a la cual nosotros estamos invitados a participar, pero que el Señor consumará al final de los tiempos, como Él mismo nos anuncia. Y entonces, una manera de no esperar en la vida nueva, en la patria celestial, en la esperanza, en la vida eterna, diríamos, en la casa del Padre, es centrarnos en el más acá, como dice el Papa Emérito Benedicto, y en consecuencia todo lo del más acá, es decir, todo lo terrenal, todo lo temporal, tiene que ser algo resuelto única y exclusivamente por las criaturas humanas, y esas propuestas de mejora continua, de progreso en la vida temporal, son las que propone con sus distintas variantes esta ideología progresista.
y en consecuencia su característica principal es no solo ese determinismo, diríamos, sociológico, político, antropológico, tecnológico, que todo va a ser mejor con las acciones humanas, sino sobre todo lo más peligroso y que puede quedar oculto, y que claro, si es que así lo discuten en foros, diríamos, agnósticos, ateos, bueno, no les podemos pedir a ellos que tengan en cuenta que el detalle no es un detalle, sino en lo fundamental es que sacan a Jesucristo y no toman en cuenta la revelación. Y entonces, en el fondo, es una nueva religión, pero una religión intramundana que exige una, entre comillas, adherencia de creencia, una falsa fe intramundana, que lo que hace es que subordina todo lo trascendente, sobrenatural, todo lo revelado a la satisfacción de expectativas y el alcance, entre comillas, de promesas meramente temporales, que se traducen generalmente en formulaciones, entre comillas, políticas. Y en esta etapa de la historia, en estos esquemas, diríamos, de globalización, presentados y formulados a través de organismos internacionales multilaterales, y que, claro, en una dinámica un poco turbulenta, pueden hacernos creer que lo que tenemos es simplemente estas únicas opciones. Y claro, entre esas opciones del dinamismo humano, de las facciones, del enfrentamiento en esta lógica, entre comillas, de lucha de clases, de enfrentamiento, entre comillas, dialéctico, lo que se tiene que producir es algo superior, y entonces nosotros tenemos que escoger únicamente entre los que proponen, diríamos, la tesis, la antítesis, para llegar a esa síntesis superior que va a ser mejor. Y eso no tiene ninguna corroboración en la historia, mucho menos una base científica, pero se presenta como algo que es ineludible, es algo que tiene que ocurrir y no hay nadie ni nadie que lo pueda impedir. Y entonces es la profecía autocumplida. Y claro, en el fondo es una visión religiosa, atea, sin Dios, donde el Dios es el dinero, es la tecnología, es la ciencia, y son las determinaciones políticas de los poderosos.